¿Cuál es la mejor ulti de Genshin Impact? Rápido, sin ver el vídeo. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy cumplo mi promesa de traeros por lo menos una vez por semana un vídeo con la intro de toda la vida para la nostalgia. Y hoy vamos a ver todas no, que si no el vídeo dura 2 horas y los editores están ya hasta las narices, me van a matar los editores, me van a meter por ahí alguna cosa que YouTube me haga ¡pah! Y me tumbe el canal. Vamos a ver las mejores ultis de Genshin Impact ordenadas de peor a mejor. No repasaremos todas, sino las mejores. Y obviamente excluiremos bastantes, ya que muchas de las ultis no forman parte realmente del kit completo de los personajes, como puede ser Cookie, que se puede jugar sin tirar la ulti, y muchas otras de personajes muy fuertes, que ya os adelanto que no están aquí, como Kazuha, Sakarosa, Fischl o Xilonen, no aportan tanto al kit del personaje. En algunas ocasiones, como en los equipos de Mabuika, ni siquiera hace falta tirar la ulti de Xilonen para retrasar tiempo alguna rotación y es suficiente solo con el healing de Bennett, mientras Xilonen con la elemental activa los buffos, el set y la bajada de resistencias. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos. Recordad que durante la semana del banner de Furina, que es esta, lo que pasa que yo hablo en otro momento porque posiblemente esté grabando el vídeo antes o después. Antes, seguramente, estamos sorteando 10 Furinas, 5 para subs de la plataforma morada y 5 para todo el mundo. Y como siempre hago con distintos retos, si se llegan, sorteo 5 más, 15. Así que vamos con las mejores ultis de Genshin Impact. Pues bien, dejar una buena ulti de Bennett al vídeo, porque no sabréis en qué top está la ulti de Bennett. Pero empezamos por un conjunto mínimo de ultis, que básicamente hay pues varios personajes en las que el daño y todos sus escalados y ataques normales, cargados, descendentes, se imbuye de un elemento y está reflejado en un talento. Y estamos hablando, en este caso, de Raiden y de Sino. Y de algunos otros personajes que mencionaréis en los comentarios, pero principalmente Raiden es quien abre este top de las mejores ultis. Raiden, de hecho, en sus equipos, sobre todo con la C2 para poder aprovechar su daño como DPS, si la jugáis 1-1, aunque la elemental tiene también el buff de daño en las ultis del equipo y algunos escalados más, 1-1-10, todo el daño de Raiden como DPS en campo, tanto el corte de su ulti, las cargas de la rueda de la ambición, como el daño total de los ataques normales y cargados, está reflejado en su ulti. Al igual que Sino, que también tiene parte de su daño de habilidad elemental cuando haces coincidir con el ojo y otros personajes más. Y es, en el caso del Raiden Hypercarry, incluso la fuente total de daño de un equipo. Y a este pequeño top, para arrancar, para que entendáis la mecánica, además Ayaka también se encuentra aquí, ya que todo el daño de la rotación de un equipo completo se puede reflejar solo en la ulti de Ayaka y también se puede jugar 1-1-10 y no cambiar suficiente, no cambiar demasiado su performance en un equipo. Siguiente. Top número 6, no sé si son 7 o no sé cuántos he puesto por aquí, pero top número 6, Xianyun. Y diréis, ¿Xianyun? Sí, Xianyun viene ahora dentro de poco en la 5.5 y su ulti prácticamente es todo lo que necesitas. Su habilidad elemental, de hecho, te hace perder el tiempo. Si no la tiras no generas partículas, con lo cual hay que tirarla, pero no te aporta nada más su habilidad elemental más que si además tienes su arma, como se considera daño de descendente, su habilidad elemental, también se activa el bono del 28% de daño infligido en descendentes de su arma a todo el equipo. Pero la realidad es que Xianyun tiene las mejores ultis de todo Genshin Impact, porque no solo es una skill que te genera overhealing a todo el equipo y además no depende de un área ni de una mecánica rara, siempre va a curar ticks a todo el equipo, que no todos los personajes tienen capacidad de curar ticks a todo el equipo, sino que es portátil y además te habilita los descendentes. Es la única ulti del juego actual que te habilita a dar un salto mucho más allá, con un recorrido más amplio que los demás y poder jugar a descendentes con cualquier personaje del juego, volviendo rotos a muchos personajes que no os imagináis que pueden hacer cosas muy locas, como las que estáis viendo de fondo, con Bárbara, con Lynette, que hice por ahí un Lynette raro a descendentes, o con Furina, que estáis viendo por aquí una Furina también haciendo mucho daño de descendentes. Así que top número 6, y ya se está abriendo los ojos y la curiosidad, Xianyun.
Top número 5. Voy a poner aquí una ulti que quizás para vosotros puede que esté más arriba, pero es que hay personajes que superan o mejoran mucho más de lo que tenemos aquí. Pero básicamente el top número 5 lo comparten dos personajes que son Xingqiu y Yelan. Son dos personajes que obviamente dependen de su ulti, que tienen un buen daño fuera del campo. De hecho, Yelan es uno de los mejores sub-DPS fuera del campo, junto a Xiangling, Emily y algún otro personaje más, como Mabuka con constelaciones sub-DPS o Furina. Pero sobre todo Yelan, prácticamente el bono de daño infligido es un talento, pero que depende de su ulti al personaje en campo, y todo el daño y la aplicación hidro la refleja y la tiene en su ulti. Su habilidad elemental genera partículas, y lo mismo que pasa con Xianjun, que la necesitas para poder funcionar, pero realmente el 80-90% de su kit es la ulti. Y Xingqiu, más de lo mismo. Tiene mucho menos daño que Yelan, pero Xingqiu te mantiene las espadas de la habilidad elemental y el talento pasivo siempre con la ulti, lo que hace que de tu ulti dependa que también tengas las mitigaciones y cuando se acaba la duración de la ulti el micro healing de las 4 espadas de Xingqiu, junto con la aplicación hidro que depende de tu ulti y de las espadas que tienes alrededor. Así que top número 5 mejores ultis de Genshin Impact, Xingqiu y Yelan. Y pasamos de un 4 estrellas que diréis, ya empezamos con los jinetes del apocalipsis, a otro jinete del apocalipsis. Damas y caballeros, la ulti más controversial de todo Genshin Impact, Xiangling, el famoso pironado, una ulti que existe desde el principio de los tiempos, cuando todo era campo, cuando todo era monte. Xiangling tiene una de las ultis que, a pesar del paso del tiempo, más daño fuera del campo, al igual que Yelan, pero en el caso de Xiangling vaporiza, Yelan no, puede llegar a generar en un equipo. Todavía Xiangling sostiene muchos equipos a pesar de Mabuika. Y sí que es cierto que Xiangling ha bajado el uso y aparece mucho menos en los primeros equipos, pero durante toda la historia, el 80% de la historia de equipos de Genshin Impact, Xiangling siempre tuvo más de 3 equipos en el top de equipos de Genshin Impact. A día de hoy realmente ya sabéis, Mabuika arriba no está con Xiangling, Neuvillette segundo no está con Xiangling, Arlequino tercera no está con Xiangling, y luego ya van apareciendo Kinich, Mualani y Gaming, donde Kinich y Mualani pueden llevar a Xiangling, con Mualani una Xiangling rara instructor y no vaporiza, y con Kinich una Xiangling rara con recuerdos del bosque, donde tampoco vaporiza, con lo que es mejor usar a Mabuika, aunque mucha gente no la quiere, digamos, utilizar de soporte y la prefiere usar de DPS. Con lo que Xiangling ha bajado y se ha desplazado bastante, quedándose en los Raiden National, en los internacionales de Tartaglia y alguna otra combinación donde pudiera vaporizar. Pero aún así, y siendo un 4 estrellas, es una de las mejores ultis del juego por la posibilidad del daño brutal que puede llegar a tener fuera del campo. Entramos al top 3 de mejores ultis del juego y creo que os podéis hacer una idea de las mejores ultis del juego. Vamos a empezar por el top 3, entramos en ligas mayores, Mabuika. Mabuika no es lo mismo que Raiden, número 1, porque el número grande potencial escalado de Mabuika es un por 5 del escalado potencial que puede llegar a tener Raiden. Con bufos y todo lo demás, sabiendo utilizar la fórmula de daño de Genshin, la ulti y el numerito que tiene Mabuika es el multiplicador más fuerte y el potencial número más grande que un personaje en Genshin Impact puede llegar a adquirir. Mabuika es el mejor carry del juego, pero la gran diferencia con Raiden es que a pesar de esto, todos sus multiplicadores de daño se dividen entre su habilidad elemental y su ulti. Su habilidad elemental tiene los multiplicadores de los normales cargados y descendentes, y su ulti lo que hace es darle un bono de daño adicional a los normales cargados y descendentes. Y diréis, ¿descendentes, Phil? Sí, lo pone ahí, yo no sé. Y básicamente lo que hace Mabuika es, con su ulti, ser un DPS. Cuando es soporte, tiras tu ulti para hacer un número muy grande, pero no te beneficia a ser DPS, con lo que el potencial real de toda esta ulti es el nuke, es ser el potencial número más alto del juego. Es la ulti que, gracias a su elemento piro sobre todo y poder derretir, es la posibilidad más alta que tienes de romper el daño en tu cuenta, que seguramente lo habéis hecho viendo este vídeo de aquí, donde enseño a romper el récord de daño en cualquier cuenta de Genshin con Mabuika, y muchos y muchas gracias a este vídeo habéis hecho vuestro primer millón en cualquiera de vuestras cuentas. Top número 2. Damas y caballeros, dejar una buena ulti de Bennett al vídeo, que este vídeo llegue por lo menos a 3500 likes, que estoy observando ahora, ahí está. Y la segunda mejor ulti del juego
es la ulti de Bennett. Y diréis, ¿no es la mejor? No, porque a diferencia de la mejor ulti del juego, Bennett, con la ulti sí que es cierto que cura y esto le da un plus para competir con la mejor ulti del juego, pero solo bufa el ataque y solo al personaje en campo que esté dentro del área de la ulti. Y a día de hoy tenemos y tendremos carries que funcionan con vida u otros elementos, o sea, u otros stats, perdón. Y no solo eso, sino que además el tema de que te dependa de tener un healing limitado y un área limitada, cada vez el juego está tratando de pushear para nerfear a Bennett. Aunque no lo consigue, tranquilos. Pero son limitaciones que no tiene el personaje que está en el top número 1. Para terminar, no solo Neuvillette y Mualani van con vida, sino que pronto llegará una Skirk que se supone, con los datos que hay hasta ahora, que es un crío carry que funcionará con vida. Muy extraño, pero Skirk concretamente no tiene pinta de funcionar con Bennett. Vamos con el top número 1 que todos estáis esperando y está en el banner, que es Furina. Furina, a diferencia de Bennett, no cura mientras tiras, porque la ulti no cura básicamente, pero Furina sí cura, ya, pero la ulti no cura. La ulti de Furina, si bien puedes combinarla con la elemental de Furina modo healing, y principalmente solo hay un equipo que esto lo utilice de forma canon, que es el equipo de Mualani, básicamente la ulti de Furina, sin tener la curación y sin contar con ella, es mejor que el bufo de Bennett para todo el equipo porque A, es un bufo de daño infligido que va a beneficiar tanto personajes que escalen con ataque, como personajes que escalan con vida, como Neuvillette y Mualani, como personajes que en el futuro escalen con otros stats, como puede ser la defensa con Noel, como podría ser personajes que tengan escalados mixtos o puros con maestría. Mixtos a día de hoy tiene al Heizam y se beneficia muy bien de Furina, y un largo etcétera que siempre va a quedar y envejecer muy bien en Genshin Impact, porque es un daño infligido general a todo el equipo, el cual todos los personajes del juego se aprovechan y se aprovecharán. Y aparte, recordar que la ulti de Furina es un bono a todo el equipo, a diferencia de Bennett, que es a un solo personaje, y eso multiplica el aporte de Furina por muchísimo, a pesar de que la ulti como tal no cure, como lo hace Bennett. Así que, poquito más. No he hecho una tier list porque hubiese durado media hora o una hora entera el vídeo con todas las ultis. Las ultis que no están aquí en este top, digamos que no son tan buenas o se pueden categorizar junto con alguna otra de las ultis que estaban por aquí, o no aportan tanto, como dije al principio del vídeo, de Xilonen o Kazuha, por ejemplo, que no son parte realmente o son estrictamente necesarias. Kazuha activando ambos sets con la elemental en muchos casos no te da necesidad de tirar la última para reaplicar algunos elementos, pero las que aquí veis son las que resumen realmente todo el juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.